Bien, buenos días. Le damos la bienvenida a esta transmisión de la conferencia prospectiva, retrospectiva y prospectiva de la síntesis del conocimiento que hemos organizado en el CEGEN, Centro de Estudios Generales, Dr. David Juan Ferriz Olivares, en Caracas, Venezuela. El Centro de Estudios Generales, CEGEN, es un organismo que pertenece a la Fundación Magna Fraternitas Universalis, con sede mundial en Lima, Perú. Y nuestras actividades están en relación a conferencias, círculos de lecturas, simposium forum, cineforos, y buscamos proyectar, explicar, investigar también el pensamiento de nuestros fundadores, el doctor maestre Serge Regnault de la Ferrière y el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares, que son dos maestros, dos sabios que han hecho aportes muy importantes al pensamiento y al saber humano. Una de las, de los pilares importantes del pensamiento de nuestros fundadores es el hecho de que desde el 21 de marzo de 1948 nosotros estamos en lo que es la era de Acuarios, entendida también como una era del saber. En ese sentido hay dos características muy importantes. Por un lado está el conocimiento, el saber, la sabiduría, y por otro el sentido y el hecho también de la síntesis. Y bueno, la conferencia que hemos preparado hoy está en relación a estos dos elementos, estas dos características de la era del saber, que son, por supuesto, el conocimiento y la síntesis. Para esto, pues, vamos a darle la palabra a nuestro expositor invitado. Él es miembro de nuestra fundación, es GETULS y ingeniero civil, graduado en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, Carlos Federico Zapata. Así que, bueno, ya lo vamos a tener acá. Agradecemos mucho su presencia y también le extendemos la invitación al final para que nos hagan preguntas, comentarios en relación a esta conferencia. Así que bienvenidos y ya vamos a dar comienzo. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien conectados a esta conferencia que vamos a hacer el día de hoy. Agradecemos la presentación que nos hizo el magnífico músico que nos acompaña siempre aquí en la Casa de la Cultura, Andrés Palmar. Y bueno, espero que para todos sea de muchas realizaciones y de bastante profundidad y de aplicación también esto que vamos a ver el día de hoy. Es un tema que abarca muchas cosas, muchos aspectos, justamente porque busca analizar aspectos de la síntesis y, como decía justamente Andrés, es algo muy característico y típico no solamente del pensamiento del doctor Serge Regnault de la Ferrière, del doctor David Juan Ferriz Olivares, sino que será algo también característico típico de nuestra era, de la era del Aquarius, que es la que nosotros estamos comenzando, en la cual todavía estamos en una etapa de transición, pero que poco a poco se van a ir presentando, estabilizando o concretando todas sus características poco a poco. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando con las diapositivas. Así.
Entonces, bueno, bienvenidos a esta conferencia sobre retrospectiva y prospectiva de la síntesis del conocimiento. En particular, es un tema que tratamos y que profundizamos en los liceos de síntesis de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Justamente este organismo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis lleva ese nombre, Liceo de Síntesis, por lo cual es un tema central para nosotros en esta área de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Se enfoca también, evidentemente, no solamente en la Fundación Magna Fraternitas Universalis, sino que también es un aspecto de investigación que se profundiza en Invesciencias, es algo que se divulga y de lo cual tratamos en las diferentes actividades de la Federación Internacional de Sociedades Científicas, y es una forma de formación dentro de la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científicas para mí. Es decir, dentro de algunos de los organismos e instituciones y fundaciones creadas justamente por el doctor David Juan Ferris Olivares, bajo los ideales y el pensamiento del doctor Serrano de la Ferrer. En esta primera pantalla pues tenemos una imagen que estamos presentando allí, que es la actual Biblioteca de Alejandría. Es una foto de la Bahía de Alejandría, y allí lo que vemos en primer plano es lo que sería su biblioteca principal. Entonces por eso podríamos decir que es la Biblioteca de Alejandría actual, pero evidentemente hace un honor y un homenaje a la antigua biblioteca famosa de Alejandría. No está hecha en el mismo lugar, no se sabe exactamente, precisamente dónde estaba, pero más o menos sí hace referencia a ella, evidentemente, en muchos aspectos. Entonces es como haciendo ese llamado a cómo traemos al presente y cómo enfocamos hacia el futuro aquella síntesis del conocimiento que se produjo, por ejemplo, en esa época en Alejandría. Entonces por eso pusimos esta imagen. Entonces, bueno, esta es una frase del doctor Serrano de la Ferrier que de alguna manera sintetiza mucho de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y está enfocado hacia lo que es un pensamiento colectivo. Entonces, dice así la frase: tenemos necesidad en estos momentos de hombres poseedores como Aristóteles de un conocimiento universal. Es decir, hay una necesidad actualmente de lograr ese conocimiento universal. Nuestros problemas actuales son globales y nosotros realmente estamos atados a nuestra sociedad. Si quisiéramos separarnos de nuestra sociedad no podríamos lograrlo. Estamos vinculados a ellas por las leyes, por las diferentes formas de intercambio, de comercio, por las diferentes formas en las cuales nos relacionamos. Actualmente, si quisiéramos tener una formación para que una persona viviera aislada, como se hacía durante mucho tiempo de la historia, pues sería muy difícil. Tendríamos que reaprender un montón de aspectos. Nosotros estamos ya acostumbrados y damos por hecho todos los aspectos que nos da nuestra vida en sociedad actualmente, ¿no? La electricidad, el agua, las tuberías, las vías, lo que se vive en las ciudades, la agricultura, y cada uno tiene una forma de especialidad y está como vinculado de forma muy estrecha a toda esa sociedad. Entonces estamos realmente atados a esta sociedad, y la sociedad actualmente ha llegado a un punto donde cada problema es un problema global, que se da en todas partes del planeta. Es decir, ahí estamos enfrentados ahora a problemas que no se dan solamente en un lugar, sino que alcanzan un nivel planetario, y que de alguna manera tendremos que ver cómo enfocar justamente ese conocimiento universal para poderlos solucionar. Dice la frase del doctor de la Ferrier. Pero el mismo Aristóteles no podría abarcar todos los conocimientos que poseemos el día de hoy.
Necesitamos pues un Aristóteles compuesto, es decir, un pequeño grupo de hombres pertenecientes a especialidades diferentes y capaces de fundir sus pensamientos individuales en un pensamiento colectivo. Entonces, tenemos necesidades de un conocimiento universal. Vamos a ver por qué y cuáles son algunos ejemplos de esa necesidad de ese conocimiento universal. Y tenemos que buscar organismos, instituciones que nos permitan fundir esos pensamientos individuales justamente en un pensamiento colectivo, de alguna manera o algún aspecto metodológico. Entonces vamos a comenzar con la retrospectiva, es decir, cómo es que en el pasado se ha vislumbrado esa síntesis, esa reunión del conocimiento universal. Vamos a comenzar viendo cómo es que se entiende generalmente, lo que se entiende generalmente por síntesis. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por síntesis generalmente? Como una composición o una suma de elementos que forman un todo. Es decir, cuando hacemos la reunión de los elementos que componen algo, ¿no? También es interesante que se habla mucho de la síntesis cuando se crea algo, como cuando se habla del sintetizador en la música, que crea sonidos, o la síntesis de elementos químicos artificiales, ahí justamente se está creando algo. Entonces es interesante que efectivamente desde el punto de vista dialéctico podríamos utilizar una relación de la dialéctica con la dialéctica mayéutica que utilizaba Sócrates, en la cual el producto de la relación, del diálogo, de esa relación entre dos personas dando ideas, crea una nueva idea, da nacimiento a una nueva idea. Entonces, de alguna manera tiene razón, o hay una razón de ser por cual la síntesis está en relación con la creación. Pero también, efectivamente, la síntesis es una composición, una reunión o una suma de elementos que forman un todo. ¿Cuáles son algunas características generalmente entendidas de la síntesis? Que va de lo simple a lo compuesto, que busca reunir de los elementos separados al todo. Entonces tiene una similitud con el holismo, va de las causas a los efectos, es la operación inversa al análisis, efectivamente, mientras que el análisis separa, la síntesis trata de reunir, y también es algo interesante que es una muestra de un conocimiento maduro, es decir, de un conocimiento que ha logrado eliminar algunos elementos que se dan al principio de la reflexión. Es decir, un conocimiento cuando podríamos decir que está naciendo, está apenas en proceso de desarrollo, pues todavía no alcanza a sintetizarse y a lograr como una forma esencial, entonces todavía como que se expande. Pero cuando ya se ha logrado una forma de madurez en ese pensamiento, podríamos decir que se alcanza a lograr encontrar la esencia y entonces se vuelve algo pequeño, se vuelve algo sintético. Aquí hemos puesto una ecuación, hay muchas ecuaciones, esta es una ecuación muy interesante que vamos a utilizar más adelante, que es la ecuación logística, que es una muestra de lo que podría ser un pensamiento sintético, es decir, en una ecuación de una forma muy abreviada, estamos compendiando un montón de pensamientos, un montón de ideas, un gran conjunto de elementos que requieren, o sea, para llegar a esta ecuación se ha requerido bastante tiempo de análisis, producto de la observación, del pensamiento y finalmente se puede describir a través de esta ecuación, que algunos podrían decir que es muy bella, por ejemplo, muchos procesos, ¿cierto? Entonces
Esta ecuación logística, por ejemplo, puede describir el crecimiento de las poblaciones naturales, de las poblaciones humanas, por ejemplo. Puede describir elementos como el caos, pero como algunos mencionan también el caos determinístico, que es algo bien interesante. Como es que se puede lograr el caos desde elementos determinísticos. Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que podría ser lo que nosotros podríamos entender de forma general por una síntesis, una ecuación en la cual se reúne una gran cantidad de conocimiento. Evidentemente algo sucede que, bueno, cuando uno toma un elemento sintético por primera vez, si uno simplemente le dicen, toma, esta es la ecuación logística, esto es un conocimiento sintético, te lo doy, pues no, al principio uno no lo entiende, necesita justamente profundizar en él para poderlo aplicar. Esa es otra característica de la síntesis, que usualmente como elemento esencial pues necesita un razonamiento, un conocimiento profundizado en él. Entonces, bueno, comenzando entonces con esta retrospectiva, un ejemplo típico de un conocimiento sintético en el pasado, podemos decir que es el conocimiento sacerdotal o iniciático. Aquí tenemos un ejemplo justamente con la sociedad egipcia antigua y tenemos en esta imagen representado un sacerdote y también escriba que le está llevando ofrendas a Oracti, a Osiris, Isis y Neftis. Entonces, ¿qué es lo interesante de este conocimiento sacerdotal? Que es típico de grandes civilizaciones antiguas. Bueno, este conocimiento sacerdotal e iniciático reunía, compendiaba tanto el conocimiento de la observación de la naturaleza como el conocimiento, podría decirse, religioso o moral. Era la persona que de alguna manera dentro del sistema de organización típico de estas sociedades, grandes sociedades antiguas, estaba dedicado a la observación y podría indicarle a toda una sociedad cuándo era el momento de hacer las cosas, cuándo era el momento de cosechar, cuándo era el momento de recoger, cultivar, etc. Y también sintetizaba muchos de los elementos de protección o de cuidado, de higiene de las personas, podemos decir de higiene, por ejemplo, en normas morales, y usualmente la forma típica de expresarlos o de manifestar muchos de estos conocimientos eran utilizando un lenguaje que fuese asequible a las personas, entonces eran lenguajes, por decirlo de alguna forma, míticos. Pero también algo muy característico es que había un conocimiento que se daba a las personas de alguna forma generalizado, con estas reglas morales y todo ello, pero también había un conocimiento resguardado para quienes pudieran entender en detalle lo que se quería decir. Entonces, bueno, es interesante que este tipo de conocimiento en la sociedad egipcia en particular permitió que esta fuese una sociedad que pudiese existir durante más de 3000 años. Y es algo que resalta el doctor Serrano de la Ferrer, de que justamente esta unión, este compendio de el conocimiento tanto religioso como el conocimiento científico permitió justamente una sociedad bastante desarrollada y por mucho tiempo. Esta es una imagen bastante utilizada por nosotros en nuestras fundaciones. Este cuadro de Rafael Sanzio de la Academia, y es bien interesante porque justamente como personajes centrales tienen a Platón
y Aristóteles, los dos grandes discípulos en el tiempo de Sócrates. Entonces, lo traigo a colación aquí por varios aspectos muy importantes. Por una parte, la Academia de Platón, como discípulo de Sócrates, estaba buscando el desarrollo justamente del conocimiento y creaba una formación de los jóvenes de una forma particular. Entonces la Academia de Platón era una academia paga, una estructura donde los jóvenes iban a formarse, y que, como se ve aquí muy particularmente en el cuadro, Platón, que es el mayor, el que tiene la barba y tiene su mano dirigida hacia arriba, era una escuela que se dirigía mucho al pensamiento de lo alto, del pensamiento ideal, de las razones superiores. Eso es bastante interesante. Por el contrario, la otra persona que está allí es Aristóteles, que él creó otra forma de educación, de alguna manera, otro sistema, que fue lo que se llamó el Liceum. Y justamente esa palabra la traemos a colación por el Liceo de Síntesis, que tiene el nombre Liceo, justamente del Liceum aristotélico. Y que, como decíamos al principio, que decía el doctor Serrano de la Ferrer, Aristóteles fue el que pudo lograr un compendio del conocimiento de su época. No solamente fue el primero que podríamos decir compendió todo el conocimiento de su época, sino que también lo clasificó, dio una organización del conocimiento, y dijo, bueno, el saber puede clasificarse de varias maneras. Alguna clasificación que utilizó Aristóteles fue que existe el saber productivo, existe el saber práctico, existe el saber teórico, y dentro de sus libros estaba el libro de la física, de lo material, estaba el libro de las razones o de los propósitos de las cosas, que estaba más allá que lo físico. Entonces estaba el libro de la metafísica. Entonces, bueno, justamente por tener ese compendio del conocimiento de su época, logró hacer ese compendio y hacer esa clasificación del conocimiento. Aristóteles tuvo bastante repercusión e influencia en el pensamiento occidental europeo y árabe, por muchos años. Y en particular queríamos mencionar uno de los discípulos de Aristóteles, que era Alejandro de Macedonia. Justamente Alejandro de Macedonia estuvo con Aristóteles aproximadamente unos 2 o 3 años, y luego no continuó con Aristóteles porque tenía que cumplir con sus deberes en el campo militar y en el campo de su rango social. Entonces, Alejandro de Macedonia fue posteriormente justamente Alejandro el Grande, pero después de esa formación que tuvo con Aristóteles, ese gran pensador, ese buscador del conocimiento universal de su época, él quedó con esa idea de llevar el conocimiento o de buscar lograr compendiar el conocimiento de su época. Entonces, justamente tenemos aquí en esta imagen una imagen del mapa del imperio de Alejandro, de los años 334 a 323 a.C. Y él estableció el centro de su imperio, no del lado griego, sino del lado egipcio, en una ciudad que estaba directamente
en las márgenes del mar Mediterráneo. Él intentó en muchos de sus viajes, en sus recorridos, uno de los aspectos que él trató de instaurar era a donde iba a recoger el conocimiento, del conocimiento de todos estos lugares a donde él lograba tener influencia. Él estaba buscando justamente ese imperio del saber, justamente por esa formación que tuvo de Aristóteles. Pero claro, él era un militar, lo que hacía era conquistar y tratar de llevar el saber un poco con la conquista, con el aspecto militar, pero dio esa influencia del conocimiento. Él murió bastante joven, aproximadamente a los 33 años, pero quienes continuaron en la dirección de lo que pudo haber sido, de lo que fue el imperio de Alejandro, este gran imperio griego, fueron los Ptolomeos. Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III. Ptolomeo I, en el año 283 a.C., continuó con esa recolección de información y fue el que comenzó o creó justamente la biblioteca de Alejandría en ese año 283 a.C., ya directamente con la idea que había dejado Alejandro. Y hasta Ptolomeo III fue que se instauró la recolección de la información de todo el imperio, pero ya no solo del imperio, sino que trataron de recolectar justamente en la Biblioteca de Alejandría todo el conocimiento del mundo conocido. Bueno, vamos a darle un saludo a nuestra querida maestra que nos acompaña por acá. Muchas gracias, querida maestra, por su presencia. Bueno, entonces, la forma que encontraron para recolectar o para reunir todo el conocimiento de su época fue que, dado que estaban apostados en un punto muy importante del mar Mediterráneo, se le pidió a todos los barcos que pasaran o que llegaran al puerto de Alejandría un impuesto bastante interesante y bastante curioso. Era que los barcos que atracaron o quisieran llegar a este puerto tan importante, que era el puerto de Alejandría, tenían que traer un papiro del conocimiento más importante o de los conocimientos o reuniendo el conocimiento de dónde venían. ¿Qué hacían entonces en la Biblioteca de Alejandría? Tomaban este papiro, lo transcribían, le entregaban la copia a la persona que había llegado al barco y ellos se quedaban con el original. O sea que la persona pagaba un impuesto con el conocimiento del lugar de donde venía, pero de todas formas no se iba con las manos vacías. Le entregaban la copia de lo que él había traído. Pero de esta forma fue que justamente la Biblioteca de Alejandría pudo crecer tanto en conocimiento, y fue un esfuerzo bastante grande dirigido justamente por los emperadores del imperio griego, para poder recolectar justamente todo el conocimiento de su época. Calímaco de Cirene fue uno de los que trabajó en la Biblioteca de Alejandría y fue uno de los primeros que realizó un catálogo de todo el conocimiento que había en la Biblioteca de Alejandría, y creó un catálogo de más o menos 120 volúmenes. Y bueno, la biblioteca siguió. En el siglo 48 después de Cristo pasó a ser de los griegos a los romanos, bajo el mando de Julio César, y después cambió de los romanos a los cristianos, y cambió de varios imperios, pero cada uno de ellos vio a la Biblioteca de Alejandría como una amenaza, como que
por qué hay tal o cual conocimiento en ella, ¿no? Y hubo varios incendios, no fue el único, no fue los incendios tan conocidos los que terminaron con la biblioteca. Lo que puede decirse que terminó con la Biblioteca de Alejandría fue el miedo al conocimiento que se estaba teniendo allí. Entonces se sabe que hasta el año 415 después de Cristo todavía estaba trabajando en la Biblioteca de Alejandría y Hipatía, pero justamente ella muere por estudiar algunos de los textos griegos antiguos que estaban allí por parte de los cristianos. Entonces, bueno, se imagina uno el esfuerzo tan grande, tan inmenso, que tuvo que realizar justamente todo el imperio y luego los directores de la Biblioteca de Alejandría para poder lograr ese compendio de ese conocimiento universal de la época. Algunos otros compendios del conocimiento universal, algunos otros ejemplos, los tenemos aquí, importantes, no son los únicos, pero digamos que estos son de algunos de los más resaltantes y más conocidos. Está la biblioteca de Ashurbanipal, entre los asirios, que sería en lo que sería el actual Irak, en una época que podríamos decir que fue una época de un esplendor muy importante en la historia de la humanidad, en la cual estaban casi que contemporáneos a la vez, Confucio, en China estaba en la India el Buda, en Grecia estaba Pitágoras. Y bueno, la gran biblioteca de Ashurbanipal, justamente pedida a solicitud de su emperador, reunía una gran cantidad de papiros y de conocimiento de su época. Nos llama la atención, por ejemplo, esta inscripción que tenemos aquí, en la cual se ve en Ashurbanipal el árbol de la sabiduría, un símbolo bastante importante, dentro de un conocimiento que podríamos decir bastante sintético. Mucho del conocimiento después de la Grecia y de la Roma podríamos decir que estaba centrado en los árabes, y justamente la Academia de Gondishapur en el Imperio Sasánida, en la zona neopersa de Irán entre los siglos 3 y 6, fue una de las primeras universidades que existieron. Fue una academia de medicina bastante importante. Se sabe que mucho del conocimiento árabe que se desarrolló durante toda esta época estaba enfocado mucho justamente a la medicina, y tenían grandes desarrollos en la óptica, por ejemplo. Sabían o conocían en detalle cómo funcionaba el ojo. Era bien interesante y era un gran centro de conocimiento de toda esta época. Y luego diríamos que para los siglos 9 a 13, todavía dentro de los árabes, está lo que se llamó la Casa de la Sabiduría, la gran biblioteca de Bagdad, que también logró un compendio muy importante del conocimiento de su época. Cada una de ellas tenía una gran cantidad de papiros. La que más papiros efectivamente se conoce que tenía justamente era la Biblioteca de Alejandría, y era gracias justamente a ese sistema que logró de esos impuestos, de que cada uno de los barcos que pasara por el lugar tenía que dejar un papiro allí. Pero bueno, digamos que es muy importante, se necesitaba un gran esfuerzo de una gran cantidad de personas, de los dirigentes de cada uno de estos lugares, para poder lograr ese compendio de conocimiento. En América tenemos que mencionar justamente un caso muy importante, que es el Yachayhuasi, que es la Casa del Saber en el Imperio Inca, que justamente era el lugar donde se formaba quien iba a dirigir el Imperio Inca, efectivamente, y que tenía formas de conocimiento, formas de síntesis muy importantes. Utilizaban, por ejemplo, algo interesante que era la música para poder memorizar
y para poder recordar una gran cantidad de conocimientos que se debían memorizar, se utilizaba justamente canciones, por ejemplo, sobre el Yachaywasi como una forma de, como un centro de conocimiento que compendia una gran cantidad de conocimiento. Vamos a volver un poquito más adelante y vamos a ver qué implicaciones tiene en nuestra institución. Bueno, más adelante, llegando un poco a Europa, en la etapa de lo que se llamó la Ilustración, vemos este gran producto de la Ilustración, justamente con Diderot y D'Alembert a la cabeza, pero ayudados por muchas personas, lograron compendiar o sintetizar mucho del conocimiento de la época en lo que fue el Diccionario Racional de las Ciencias, las Artes y los Oficios, que podríamos decir que fue el gran producto de la Ilustración en el cual se pudiese compendiar todo el conocimiento de su época. Para lograr esto, D'Alembert pasó por bastantes trabajos, tuvo que refugiarse en sótanos, fue bastante perseguido, comenzó su trabajo en París, terminó su trabajo en Rusia, y fueron muchos años para poder lograr este gran compendio que también se hace de una forma sintética, es decir, trató de hacerlo en la menor espacio posible, y se logró tener 70.000 entradas con más de 20 millones de palabras, y se hizo en 35 volúmenes que le llevaron 3 décadas, es decir, más de 30 años para poder lograr esta síntesis del conocimiento en esta época de la Ilustración. O sea, un gran esfuerzo de muchos genios de esta época. Y la clasificación de este conocimiento se hizo de acuerdo a Francis Bacon, a las clasificaciones del conocimiento que existían de Francis Bacon. Entonces, vemos el trabajo, por ejemplo, de Calímaco de Cirene en la Biblioteca de Alejandría, en hacer justamente este compendio, esta clasificación. Es decir, una vez tenemos una gran cantidad de conocimiento, tenemos que darle un orden, tenemos que organizarlo, y eso es uno de los aspectos también de la síntesis, es el orden, cómo se clasifica, cómo se ordena todo el conocimiento que se tiene. Ya llegando un poco a nuestra actualidad, pues tenemos sin duda grandes formas de impartir o de llegar a la información. Tenemos internet, tenemos los celulares, tenemos los diferentes medios de comunicación que nos permiten tener a la mano mucho más fácilmente mucho del conocimiento. Ahora, el problema que tenemos con el conocimiento no es que no podamos acceder a él, sino que tenemos una gran cantidad de conocimiento. La lámina que tenemos aquí como ejemplo es que en el 2016 se sabe que se produjeron aproximadamente unos 2.5 millones de artículos científicos, y se sabe que eso crece más o menos un 10% cada año. La imagen pequeñita que tenemos a la derecha abajo muestra justamente como una ratificación de ese proceso de producción de artículos científicos, y en el 2018 aproximadamente se produjeron 2.6 millones de artículos científicos. Y se ve algo bien interesante, que China en particular produce más o menos el 20% de toda esa cantidad de artículos científicos. Eso hace que tengamos una gran cantidad de conocimiento, pero también crea una compartimentalización del conocimiento. Es decir, yo tengo que especializarme y soy bastante ignorante porque no puedo leer todo, no tengo la capacidad de conocer toda esa cantidad de conocimiento de lo que producen las otras áreas. Entonces suceden cosas como que un mismo conocimiento que se produce en una con un mismo nombre y que puede utilizar
los mismos principios, se desarrolla de forma separada en otras áreas del conocimiento, y a veces cada una de estas áreas del conocimiento no saben ni siquiera que ese conocimiento que cada una de ellas maneja tiene una relación. Pues podríamos poner el ejemplo de la resiliencia. La resiliencia, por ejemplo, podríamos decir que fue inicialmente desarrollada en el área de la ingeniería, que resiliencia viene de resilio, de resorte. Al aplicar una fuerza a una columna, si esa columna puede volver, tiene como ese resorte de volver a su estado inicial. Eso se ha utilizado en la psicología, se ha utilizado en la educación, se ha utilizado en la ecología, en diferentes áreas, pero cada una de estas áreas como que no conociera lo que se ha desarrollado, por ejemplo, de la resiliencia. Dentro de cada una de estas diferentes áreas no se vinculan, no se reúnen. Y cada una de estas especialidades más bien trata de luchar y desarrollar por su feudo, por su área de especialidad, y con esa cantidad de información que se produce casi que no da tiempo de relacionar el conocimiento que se tiene de un área con las otras áreas. Y a pesar de que es una gran cantidad de conocimiento que se va creando, esos 2.5 millones de artículos científicos, no es la totalidad del conocimiento. Para esta siguiente gráfica que tenemos una muestra de la inversión en investigación científica en diferentes áreas. En azul es la inversión que se hace en investigación científica gubernamental por diferentes países. En rojo es la investigación en investigación científica en las empresas o en negocios, en las empresas privadas, y en gris otras organismos e instituciones. Mucho del conocimiento que se desarrolla en las empresas, en las industrias, justamente por el aspecto comercial, competitivo, no se da a conocer. Se puede mostrar el producto final de lo que se ha hecho, pero todo el desarrollo científico queda resguardado dentro de cada una de estas organizaciones. No se da a conocer sino para las personas que trabajan dentro de ese mismo empresa, grupo de conocimiento. Y dentro de lo que podríamos decir que está en el gobierno, una gran parte de esta investigación científica no se da para las universidades, sino que se invierte en el ejército, y el ejército igualmente resguarda el conocimiento. Entonces, a pesar de que ese conocimiento que se hace público, que se lleva a las revistas científicas, es inmenso, es grande, no representa ni la mitad de lo que se produce como conocimiento a nivel mundial. O sea que no sabemos qué sabemos. Tenemos diferentes conocimientos, pero esos conocimientos están muchos resguardados y alojados en diferentes lugares. No hay una forma de compendiar ese conocimiento porque justamente se tiene resguardado. ¿Y quién dirige ese conocimiento? ¿Hacia dónde va ese conocimiento? ¿Se está llevando o se está llevando ese conocimiento hacia aspectos productivos? ¿Está solucionando problemas del ser humano? ¿Qué se está haciendo con ese conocimiento? No hay una dirección. Esa dirección del conocimiento, de alguna manera, en los gobiernos está dirigido por los intereses económicos, intereses sociales, el desarrollo de la investigación científica en los negocios justamente está vinculado con ese interés comercial, pero no hay una comprensión, no hay una dirección justamente del quehacer de esa investigación científica. Y aparte de eso hay mucha más información que se produce cada día. Hay una
excesiva cantidad de información. Tenemos en nuestras manos cada uno tecnología que podríamos decir que es avanzada, es decir, los celulares que tenemos en nuestras manos son más potentes que los computadores que se utilizaron para ir, por ejemplo, a la Luna. Pero ¿qué hacemos con esas herramientas? ¿Qué hacemos con toda esa gran cantidad de información? Nos está dando soluciones, nos está ayudando a la transformación del ser y a la transformación de las instituciones. O más bien ese conocimiento que se produce cada minuto en las redes y en todas partes, nos está más bien evitando ver nuestro alrededor, lo que sucede en nuestras sociedades, está evitando que más bien nos está poniendo unas anteojeras, nos está velando el desierto en el que estamos viviendo, los grandes problemas a los que nos enfrentamos, o si nos están dando justamente toda esa información, las soluciones. Diríamos que sí, en esta información, en esta gran cantidad de información, hay las soluciones, pero hay que ponerlas en práctica, es decir, hay que aplicarlas, se necesita que esas soluciones que pueden haber allí, que ciertamente las hay, sean aplicadas por seres, pero para que haya una transformación realmente del ser. Entonces, ¿qué podemos observar actualmente? Que hay una gran cantidad de desarrollo de conocimiento exponencial, hay una gran cantidad de desarrollo de conocimiento técnico, pero todavía los seres seguimos siendo los mismos. Queremos que esos desarrollos técnicos nos den las soluciones a problemas humanos, pero probablemente lo que necesitemos justamente sería una transformación del ser que vaya a la par de esa transformación técnica de información para realmente brindar soluciones a nuestros problemas actuales. Y vamos a ver algunos de los ejemplos de las transformaciones del ser que se necesitarían, que se contraponen, como ya sabemos, mucho a ese desarrollo técnico. Entonces, bueno, Robert Logan en 2010 hizo un análisis de lo que era la información, los datos, el conocimiento y la sabiduría. Diríamos que ahí el Internet y nuestra sociedad actual tiene bastante información, hay muchos datos, pero esa información y esa cantidad de datos son como una biblioteca, allá hay una gran cantidad de información, sí, pero eso no se vuelve conocimiento hasta que alguien no lo profundice, no lo estudie, no lo lea y no lleve esa información, no lo traduzca al ser, no lo lleve al ser. Entonces, probablemente hay la información para solucionar muchos problemas, pero esa información no se ha vuelto todavía un conocimiento. Y si se vuelve conocimiento, puede ser que se logre ese conocimiento en algunas pocas personas, pero tendríamos que llevar ese conocimiento justamente a muchas personas más, a una sociedad justamente de conocimiento. Y se vuelve sabiduría, utilizando un poco lo que menciona Logan, cuando se pueden utilizar ese conocimiento para ciertos objetivos, justamente de bien humano, por ejemplo. Pero realmente nuestra sociedad actualmente no sabe qué es la sabiduría, no tiene una diferenciación entre lo que sería el conocimiento de forma general y la sabiduría como una forma de conocimiento superior. Un poco para poderlo entender podríamos utilizar un cuadro del doctor Serrano de la Ferrer que se llama Los Tres Sabios, que requeriría mucho tiempo para profundizar en él, pero bueno, de forma general podríamos mencionar que allí hay representados tres formas de sabiduría. El sabio que está en el centro, el más alto, es el que representa el conocimiento académico, que es reconocido por la sociedad, está muy bien vestido, está de forma como una forma noble, por decirlo de alguna manera. Está el sabio que está más
agachadito, el más anciano, que es el sabio que sabe por la edad, ¿no? por la experiencia de vida, que es respetado por su comunidad y que da profundos consejos, que tiene un báculo en su mano. Y hay otro sabio en el plano medio que tiene en sus manos un bebé y tiene justamente en sus manos la vida. Entonces, una forma también de entender la sabiduría es cómo ese conocimiento lo llevamos justamente a la preservación de la vida, por ejemplo. Podríamos decir mucho más de este cuadro y hay mucho más que analizar, pero podríamos utilizar este aspecto para continuar. Entonces, actualmente tenemos grandes retos, como decíamos, globales. Estos son algunas portadas o algunas imágenes de National Geographic mostrando algunos de los problemas globales a los que actualmente nos enfrentamos. El problema del agua, el cambio climático, el problema de los recursos energéticos, del suministro de alimentos globales, la problemática de la globalización y de la uniformización de nuestro mundo, la preservación del hábitat, la salud, los derechos humanos. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ¿quién no habla ahora del tema de la pandemia? Esa forma de interconexión que tenemos mundial, que nos vincula necesariamente a todos los pobladores de este planeta, hace que una enfermedad que en otro momento de la humanidad, porque no esté tan conectado, si hubiese quedado solamente en alguna zona de la población humana, no se hubiese dispersado por falta de interconexión, pues ahora justamente porque estamos tan conectados a nivel mundial, llega a todas partes del mundo. Y quienes están a cargo de dirigir este problema mundial de salud, por ejemplo, que sería la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es un organismo supranacional que nosotros no hemos elegido, del cual no tendríamos como forma de elección o de decir cómo quisiéramos que se dirija. Pero sabemos que efectivamente, si en ocasión de que volviese a producirse un brote de alguna enfermedad de este tipo en algún otro lugar, como que de alguna manera nosotros a nivel mundial tendríamos que decir, bueno, hay que desarrollar formas en las cuales, si esto se vuelve a producir en otro lugar, todo el mundo tiene mucho interés de que enfrentar estos grandes problemas, reunir los diferentes conocimientos que hay y para poderlo enfrentar. Esto no se puede enfrentar solamente desde la ingeniería sola o desde las humanidades solas, sino que se tiene que reunir gran cantidad de conocimiento de todo lo que tenemos para poderlo enfocar. Y eso no se va a solucionar solamente desde el punto de vista comercial, sino que vamos a necesitar justamente un gran esfuerzo global para poder enfrentar estos grandes problemas. Aquí tenemos una imagen un poco curiosa. Habíamos mencionado al principio la ecuación logística, que decíamos que era muy bella, que podía mostrar cómo se desarrollaba el caos de una forma determinística y que también ella podría describir el crecimiento poblacional. Es como una gran S, que en su parte de abajo muestra cómo empieza a crecer algo que usualmente es como una forma exponencial, pero llega a un punto donde ese crecimiento se desacelera y trata de llegar como a un plano, a un plató. Eso describe muchos crecimientos poblacionales, pero si se lleva al crecimiento poblacional, conlleva una gran cantidad de aspectos que tendríamos que reflexionar en ellos. Es decir,
¿qué es lo que hace que esa población desacelere su crecimiento? Lo que hace que esa población desacelere su crecimiento y llegue a una planicie no son efectivamente cosas de alguna manera agradables, sino que son justamente limitaciones. Esa limitación en el crecimiento poblacional constante justamente se debe a enfermedades, a hambres, a guerras, que justamente limitarán ese crecimiento. Y se sabe efectivamente, como decía Bernard Campbell en 1993 en el libro de Ecología Humana, y se sabe desde la ecología humana, que muchos de los mecanismos de las poblaciones en recursos de escasez, o donde la supervivencia se ve afectada, es que hay mecanismos conductuales que justamente hacen que la fertilidad se reduzca, que haya menor tasa de supervivencia de los fetos. Se sabe que justamente en poblaciones donde hay gran cantidad de hacinamiento, hay cambios conductuales en los jóvenes, donde la probabilidad de supervivencia se ve afectada, afectan el desarrollo de la inteligencia, el vigor, la motivación de los jóvenes. Como dice este texto, uno de los resultados más sorprendentes de la población, de la presión poblacional en aumento, es el aumento de la irritabilidad y la intolerancia en ambientes urbanos, con comportamientos inclusive autodestructivos. Entonces, eso nos lleva, por ejemplo, a una muestra en la cual en estos ambientes urbanos con hacinamiento, una de las formas de expresión es una forma de expresión beligerante, como tratando de atacar a los demás. Eso es algo que es muy difícil de demostrar la relación entre causa y efecto, pero que se sabe que existe. Entonces, ese plató, ese decrecimiento, esa desaceleración en el crecimiento poblacional que ya estamos viviendo y que va a ser algo típico de los próximos años que vayamos a estar viviendo, es que esos cambios o esa desaceleración se va a producir por esas limitaciones que nos lleven a guerras, a hambres, a enfermedades, o lo podríamos hacer desde un punto de vista consciente, con cultura, con educación, o con transformación justamente del ser humano y de nuestras instituciones y de todo lo que nos rodea. O nos convertirá en el ser humano un poco ciego, insensible a lo que pasa en algunos lugares de otros lugares. Entonces nos pasa ahora mucho que vemos noticias muy fuertes de otros lugares del planeta, que en otros momentos podría ser algo que nos llevaría a sensibilizarnos y a movernos al respecto. Pero como sabemos, o de una forma tenemos ese mecanismo biológico que ya nos empieza a afectar, pues nos hacemos un poco ciegos a esa, de alguna manera, mecanismo de limitación de la población a nivel global. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos enfrentar esa gran diversidad y complejidad de problemas, aumentar nuestra comprensión de los sistemas y una transformación y cooperación a nivel global que nos permita justamente enfrentar esto que vamos a enfrentar en nuestro planeta dentro de los próximos años. Claro, evidentemente también hay soluciones como las que se presentan actualmente de irnos para Marte. Eso, evidentemente, esa solución no está dada para todo el mundo.
Pero bueno, podríamos decir que es algo que muestra justamente una forma de evadir o decir, bueno, como ya hemos hecho un caos bastante grande, vámonos para otro planeta, pero tenemos que darnos cuenta de todas las bellezas y todos los recursos y la cantidad de información, por ejemplo, que está en lo vivo. La vida, para poder mantener un sistema ecológico que nos sostiene a nosotros, se ha desarrollado una gran cantidad de información y conocimiento por miles y millones de años, que también tenemos que reconocer y reconocer que somos parte de ese sistema vivo. Entonces, vemos que hace falta justamente la necesidad de ese panorama sintético de conocimiento, es decir, reunir los diferentes conocimientos, reunir al hombre, reunir ese pensamiento colectivo para poder enfrentar esos grandes problemas a los cuales nos estamos enfrentando cada vez más. Pero desde un punto de vista del conocimiento, ese panorama sintético es muchas veces rechazado. Entonces de aquí vamos a pasar un poco al aspecto de la perspectiva, de los elementos que se necesitarían para poder desarrollar este conocimiento sintético hacia el futuro. Dice el doctor Laferrière, el análisis de detalles se ha convertido en una cosa muy corriente, en una especie de pasatiempo puramente objetivo que ha perdido su sentido inicial. Y a veces, cuando no se quiere hacer ese análisis de detallado, sino que se quiere presentar un panorama sintético filosófico, en muchos casos es rechazado. Entonces, podríamos decir que mucho de ese conocimiento que se ha desarrollado en los negocios, en las industrias, en los gobiernos y me atrevo a decir que en muchas de las universidades, todavía podría clasificarse como un conocimiento anatómico, como una sección, como dice el doctor Laferrière, del estudio del conocimiento completo sintético. Por ejemplo, pone el doctor Laferrière un ejemplo, el estudio planetario no existe sino la astronomía, que justamente hace parte de lo que es ese conocimiento anatómico del cosmos, es su parte analítica, mientras que su parte fisiológica, es decir, entendiendo el conocimiento fisiológico como el que reúne o el que relaciona un sistema con otro, el que puede decir cómo se relaciona de una forma en su totalidad ese conocimiento, casi no se toma en cuenta. Y por lo que se refiere al panorama sintético de la ciencia de los astros, por ejemplo, la astrosofía, es totalmente ignorada. Entonces, como muestra en este dibujito que tenemos, necesitamos un conocimiento no solamente anatómico separado, sino que podamos reunir al ser humano nuevamente. Y reunir no solamente al ser humano de forma separada de su ambiente, sino también reunir al ser humano en su ambiente y en su totalidad. Entonces, bueno, aquí empezamos a ver algunos de los panoramas de lo que podría ser esta síntesis del conocimiento hacia el futuro. Una de las características es que no será solamente anatómico, separado, analítico, sino que algo que es importante es que relacione diferentes partes de un sistema con una característica, por ejemplo, fisiológica. Otra de las características que nos pone como un reto para el futuro y que será necesario para poder lograr ese compendio del conocimiento que nos habla el doctor Serrano de Laferrière en los grandes mensajes, es que esta era de Acuarios estará caracterizada justamente por una instrucción inductiva y deductiva, es decir, que vaya de los hechos empíricos a la teoría y de la teoría a los hechos empíricos, que puede hacer ese doble viaje constantemente. Pero también que haya un equilibrio, no solamente en la vía positivista, científica, racional, sino que haya también un equilibrio entre las vías intuitivas, imaginativas y sensitivas, y justamente las vías de razonamiento, deducción
y positivismo científico. Entonces, justamente que haya un equilibrio que concilie las diversas vías y que esas diversas vías puedan reunirse justamente en esta síntesis. Entonces, este espíritu de síntesis va a suceder, va a estar posterior justamente a este espíritu de análisis, de separación. Justamente vuelve el sentido del holismo. Entonces, por una parte hemos visto que se necesita un sentido fisiológico que pueda reunir o relacionar las diferentes partes entre sí, pero también que haya un sentido deductivo e inductivo, y de las vías intuitivas, imaginativas, sensitivas, y de las vías de razonamiento, deducción y positivismo científico y matemático. Para la formación de la niñez, menciona el doctor de la Ferrier, ¿cuál es la formación de la síntesis en la niñez? Justamente dice el doctor de la Ferrier, formemos espíritus aptos a la síntesis. Y vuelve a mencionar los espíritus analíticos, estrechos y pequeños, que se paran, especialistas solamente en trabajos minuciosos y silentes, son numerosos y su época en parte está vencida. La nueva era, esta nueva era de Acuarios, se destacará por la investigación sintética y que tendrá necesidad de espíritus amplios y fuertes capaces de comprender un sistema en su conjunto, en el cual justamente este pensamiento sistémico, de alguna manera, pueda entender las diferentes partes de este sistema en su conjunto, y esta posibilidad cuenta mucho en la formación del carácter durante la niñez. Entonces tenemos aquí esta imagen donde justamente se pueda tener ese espíritu fuerte que pueda ver el sistema del cosmos, por ejemplo, y pueda entender las diferentes partes de este cosmos y cómo se pueden reunir. Bueno, diríamos que desde el punto de vista académico habitual se entiende la síntesis como la reunión de la tesis con la antítesis, es decir, dos puntos de vista contrapuestos usualmente, que se reúnen para dar nacimiento a algo nuevo en la síntesis. Pero hay muchos más elementos, como los que ya hemos estado viendo, de este panorama sintético, que tiene que ser fisiológico, debe ser sistémico, que pueda reunir las diferentes partes en un todo. Y dice el doctor Laferrer que hay muchos elementos más para considerar en esta síntesis. Entonces dice el doctor Laferrer en los grandes mensajes en el capítulo de Lógica Pura: los tres planos a través de los cuales se debería considerar todos los problemas: plano material o físico, que puede ser examinado a la luz de la ciencia oficial; el plano ideal o astral, que constituye, por decirlo así, el aspecto sentimental; y luego el plano puramente espiritual o naturaleza divina, las razones superiores, que representan al mismo tiempo la síntesis. Entonces está mencionando que todos los problemas deberían ser considerados en tres planos: el plano material, el plano ideal y el plano puramente espiritual. ¿Cómo se relaciona esto con la síntesis y con el aspecto dialéctico de la tesis, antítesis, síntesis? Bueno, se puede darle características a cada uno de estos diferentes aspectos de la dialéctica y entender que podemos relacionar la tesis con la técnica concreta como un elemento científico, con un sistema filosófico bien apoyado; la antítesis no necesariamente como una contraposición, sino que también se puede entender como un complemento, pero este complemento es un sistema filosófico bien apoyado, tendría que entenderse como un sistema filosófico bien apoyado, y esto daría como resultado una síntesis psicológica, como método válido para todo el mundo. Dice más allá, no solamente tomando la tesis, la antítesis y la síntesis, sino que, sin embargo, si bien un sistema psicofisiológico nuevo puede llevar a la gente a una reacción evolutiva hacia un nuevo ideal, no es menos cierto que estos grados de la teoría de la síntesis conducen a un punto de la aplicación personal que corresponde a la matesis, que ahí está el aspecto de la transformación del ser. Entonces,
Tomando algunos elementos de los dos párrafos o pensamientos del doctor Laferrière, uniéndolos y sintetizándolos, comparándolos, podríamos decir desde el punto de vista de los planos, existe el plano material, el plano ideal o el plano espiritual. Desde las ciencias existe la técnica concreta, el sistema filosófico y el psicológico. El material estaría en relación con la técnica concreta. El plano ideal estaría relacionado con un sistema filosófico. Y el plano espiritual estaría relacionado de alguna manera con un sistema psicológico. En la dialéctica, justamente, la tesis correspondería justamente al plano material, a la técnica concreta, la antítesis a esa forma anímica del sistema filosófico y del plano ideal, y la síntesis justamente vendría a relacionarse con el aspecto espiritual y psicológico del ser. Podríamos extender mucho más estas formas de relacionarlo con diferentes formas de pensamiento. He incluido aquí una nada más, que son algunas cualidades típicas del pensamiento griego, por ejemplo, que es la verdad, la bondad y la belleza. Entonces, se puede entender la tesis del plano material, la técnica concreta, justamente como la verdad, el antítesis, el sistema filosófico y lo ideal como el aspecto de la bondad, y el plano de la síntesis, el plano psicológico, el plano espiritual, con la cualidad de la belleza. Eso nos daría un compendio completo, un compendio sintético de un conocimiento cabal, completo, que nos podría llevar a una transformación más cabal de nuestra sociedad y de nuestro ser. Queríamos poner un ejemplo desde el punto de vista, ya que estábamos hablando de crecimiento poblacional, de problemas ambientales, desde el punto de vista de la sostenibilidad. La sostenibilidad es interesante porque justamente trata de reunir diferentes conocimientos, trata de reunir el aspecto ecológico, el aspecto social y el aspecto económico. Pero puesto en perspectiva desde lo que presenta el doctor de Laferrière, diríamos que estos tres aspectos que se quieren reunir y que se quieren sintetizar todavía no logran un plano sintético completo, porque podríamos decir que aún se encuentran desde el plano de la tesis, del plano material. Todavía no logran compendiar el plano tanto material, del filosófico y espiritual. Diríamos que de alguna manera el aspecto social incluye partes de lo que podría ser el aspecto filosófico, y el aspecto ecológico podría de alguna manera, al relacionar a los diferentes seres humanos y con su ambiente, estar un poco en relación con el aspecto espiritual y efectivamente el aspecto económico con lo material. Pero considero que todavía que se han enfocado esos tres aspectos, lo social, lo ecológico y lo económico, desde el punto de vista material, todavía no desde el plano más alturado. Entonces, podríamos decir, si entendemos justamente la síntesis con esos elementos que nos presenta el doctor de Laferrière, que para poder lograr una transformación real de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de nuestro ser, para dar soluciones reales, tendríamos que ver estos diferentes campos, reunirlos efectivamente como se quiere, por ejemplo, en este caso desde la sostenibilidad, pero incluir más allá el aspecto filosófico anímico, el aspecto artístico, las vías imaginativas y muchos otros conocimientos para poder llegar a una formación justamente desde lo espiritual, psicológico, etc. Institucionalmente, ¿dónde se estructura eso? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo es que nosotros estamos enfocando eso institucionalmente? La UNIT y el Liceo de Síntesis, que son organismos
de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, dice el doctor Serrano de la Ferrer en los grandes mensajes, en esta nota del coordinador de la literatura, el doctor David Férez Olivares: gracias a la preocupación de los grandes sabios, como el doctor Reino de la Ferrier, va surgiendo en las casas de estudios superiores de Occidente la necesidad de proyectar la enseñanza más allá de los límites oficiales y corrientes. Las investigaciones, búsquedas y descubrimientos en los diversos campos del conocimiento y de la sabiduría del hombre estimulan la urgencia del aprendizaje síntesis de una enseñanza universal, y esto se está buscando realizar justamente en la UNINT, y es algo típico justamente del liceo de síntesis, como decíamos, que tiene ese origen de su nombre en el liceo aristotélico, que Aristóteles justamente logró compendiar el conocimiento de su época y que dio pie para que se lograran cosas, por ejemplo, como la Biblioteca de Alejandría. Pero más allá de eso, vimos que el Yachaywasi era uno de los ejemplos de lugares donde se compendiaba el conocimiento en América, que lograba una síntesis del conocimiento. Bueno, esa tradición del Yachaywasi de alguna manera fue preservada mediante la creación de un organismo de la UNIT, como es el Liceo de Síntesis, y diferentes organismos de la Universidad Internacional de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, gracias a la titánica labor del discípulo más destacado del doctor Serrano de la Ferrer, que es el doctor David Férez Olivares. Y esto está plasmado en la supremacía de la Jnana Yoga en la era del saber, y está expresado muy bien por los grandes discípulos, por nuestros queridos maestros, que le damos gracias constantemente por su formación, en el libro de la supremacía de la Jnana Yoga en la era del saber, del doctor justamente David Férez Olivares. Necesitamos justamente que esa formación sintética logre mucho de ese conocimiento que permitió que en el pasado justamente con ese conocimiento, por ejemplo, sacerdotal, iniciático, a la cabeza de las grandes sociedades, permitiera justamente grandes edades de paz. Y eso es una de las cosas que buscamos en nuestra institución, en este organismo de la UNIT y del Liceo de Síntesis, buscar ese compendio del conocimiento universal para dar realmente soluciones a nuestra sociedad y al mundo y a lo que nos depara el futuro. Entonces, bueno, agradecemos a todos su tiempo, su paciencia, su escucha. Espero que les haya animado a que se desarrolle más el Liceo de Síntesis, nuestra institución, a conocer más nuestra institución, más allá de entender esta síntesis como algo curioso, interesante, se vea justamente su aplicación y su necesidad de estructurarlo y desarrollarlo en organismos como la UNINT, como el Liceo de Síntesis, que tienen este enfoque y esta gran labor para el futuro. Y pusimos como imagen final una gotita de una esencia, de un aceite esencial, como un perfume, como representando que justamente los perfumes, como dicen algunas de las tradiciones árabes, son el producto de un proceso de destilación detallado, continuado, que va eliminando algunas impurezas, algunas cosas, y finalmente, después de ese proceso lento de destilación, va quedando una esencia, algo esencial, algo sintético, algo hermoso, algo que tiene un perfume bastante agradable, y que ese conocimiento justamente nos debe hacia la transformación del ser. Entonces, bueno, agradecemos a todos de nuevo su asistencia, su escucha, y bueno, vamos a
dar un tiempito para ver si hay algunas preguntas y comentarios. Y entonces, bueno, si hay algunas preguntas, vamos a analizarlas, a tratar de responderlas. Y si no, pues vamos a cerrar entonces. Entonces, bueno, nos despedimos por ahora. Vamos a esperar un momentito por las preguntas. Bueno, por aquí tenemos alguna pregunta. Vamos a pedirle a Andrés que nos diga qué preguntas tenemos, entonces. Sí, dice, ¿qué culturas antiguas precolombianas? Precolombinas. Bueno, sí, la escribió. Bueno, que llevaron esa síntesis podemos recuperar en Caracas, Venezuela. Ah, ok, bien interesante. ¿Quién hace la pregunta? Olivia Raya. Ah, ok, Raya. Bueno, como culturas de Venezuela. Bueno, no es mi especialidad, no tengo un profundo conocimiento de ello en particular, pero sí podríamos mencionar, por ejemplo, algunas de las culturas que menciona justamente el doctor David Fries Olivares en algunos de sus libros. Por ejemplo, la cultura Camay, que muestra como una síntesis de un profundo conocimiento en sus hermosas cerámicas y vasijas muy bien decoradas, con una gran detalle y forma de expresión artística bastante bella. Esta es como un producto ya de una cultura que ha dado grandes aportes, de alguna manera, con una muestra, grandes muestras con una cerámica bastante reconocida. Pero también existen muchas otras culturas, es decir, tendríamos que enfocar en el tiempo lo que nosotros llamamos actualmente Venezuela, y tendríamos que encontrar que Venezuela o el territorio venezolano en el pasado pues ha estado poblado por diferentes culturas de gran importancia. Se sabe que Venezuela ha sido un punto de paso, un punto de conexión entre culturas tanto del norte como del sur, las culturas peruanas y mexicanas. Y podemos, por ejemplo, encontrar las culturas, algunos indicios de las culturas taínas, que hacían parte del Caribe, justamente de los Caribes también. Es interesante, yo enfocaría en particular a los taínos como una cultura que permitía justamente una vinculación entre diferentes culturas de su época, los vinculaba y eran muy conocidos los taínos porque eran una cultura justamente de paz y que llevaba a las diferentes culturas que existían en sus épocas y trataban de dirimir los problemas que existían entre las diferentes culturas, permitiéndoles justamente el diálogo entre ellas, permitiendo como alguna forma de intercambio entre ellas. Entonces, bueno, es también una gran cultura en la cual ha estado vinculada el territorio venezolano. Igualmente, en la actualidad existen varias culturas ancestrales, diríamos, en el territorio venezolano que están vivas y que también tienen una gran cantidad de conocimiento muy importante y que son bastante estudiadas, no solamente en Venezuela, sino que comparten el territorio con Venezuela y
y Colombia, y que han resistido inclusive la llegada de los españoles, han resistido el tiempo y que todavía tienen algunas de sus leyes vigentes, y su territorialidad y forma de estructuración social bien interesante. Entonces, bueno, podríamos mencionar esas como algunos ejemplos aquí en lo que podría ser el territorio venezolano. Sin duda deben existir muchas otras que para el futuro podrían investigarse y descubrirse. Pero tendríamos que mencionar que justamente Venezuela ha sido parte del gran continente suramericano donde han existido en el pasado unas grandes culturas de gran importancia como parte de las culturas de Mesoamérica, las culturas de la altiplanicie del Perú, del Alto Perú, del sur de Colombia, de Argentina, y de la zona amazónica igualmente. Bueno, vamos a esperar entonces, esperamos que más o menos indirectamente hayamos respondido la pregunta de Olivia. Le damos un gran saludo por allá en Suiza. Nos alegra mucho que haya estado aquí en la transmisión. Y bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Entonces, bueno, vamos a ir despidiendo esta transmisión, esta conferencia. Espero que haya dado bastantes elementos para esta síntesis del futuro, para esta forma didáctica de la UNINT y del Liceo de Síntesis, que pueda enfocar justamente estos retos, grandes retos de los problemas globales que enfrentaremos en el futuro, y que nos permita unas grandes transformaciones del ser. Y bueno, agradecemos nuevamente a nuestros maestros y nuestros directores internacionales por toda justamente esa formación que nos han permitido la dicha y el trabajo y el desarrollo de organismos como el Liceo de Síntesis, la UNINT, la Magna Fraternitatis Universalis. Entonces, bueno, nos despedimos con el saludo de Pax.